Bueno, pues ya estamos al aire. Aquí vamos a buscarnos ahora en el teléfono. Ya estamos al aire. Vamos a cambiar, ya cambiamos. Aquí está La Noche es Joven. Pues ya vamos a ver qué sucede hoy con nuestro amigo el doctor. Gracias por venir. Hola, buenas ¿Cómo estamos? noches y bueno, Medio feliz fríos, año. ¿no? Feliz año. Un rico sabroso de... Frillito, sabroso. Y Sí, aquí en el Tox con un cafecito, ¿qué le exacto, parece? exacto. No, un formato muy ¿Verdad? interesante. Se ve bonito el ambiente, ¿no? Claro, claro. Sí, eso es un Es el ambiente muy ambiente del bonito. Tox. Es un ambiente muy padre como para platicar de, un poco de filosofía. Claro, ¿no? Ahora, En la vieja tradición de de las cafeterías, precisamente, ¿no? bueno, le echan la culpa al café de haber hecho la Revolución Sí. Francesa, ¿no? Era ahí donde se reunían los conspiradores para Los jacobinos los jap- y los que eran los jacobinos y sus opuestos eran, y los... Ay, no ay, puede caray, ser cómo que se se me me está fue, hombre. olvidando. Los jacobinos eran Los opuestos, sí, los de izquierda. los de izquierda, pero radical, ¿no? Sí, sí, sí. Los de la guillotina. Hay en mis venas gotas Ay. de sangre jacobina, Ajá, pero mi verso brota de manantial sereno, decía Machado, sí, ¿no? Machado, Machado. Sí, porque era la Eh, idea de que el jacobino era el el revolucionario, ¿no? El rebelde, ¿no? rebelde, exacto. Claro. Y ahora vamos a hacer una remembranza de aquellos cafés Claro, claro. de donde salió la enciclopedia, ¿no? De ahí salió la enciclopedia. Claro, el café se volvió uno de los lugares eh, curiosamente Conspiradores. conspiradores. Sí, en toda la Europa de la Ilustración, los cafés se volvieron eso, estos lugares de conspiración, pero también de ideas, de ruptura, ¿no? Claro. Y pues sí, posibilitó muchos de los grandes movimientos de la Ilustración y de las revoluciones que Pero venían dicen después. que biológicamente el café pues estimula tanto las neuronas que Ah, a los brillantes se volvieron todavía más brillantes, todavía más casi se brillante. funden, ¿no? Es normal. Palabra y letra, nada menos que mi amigo y compañero de cabina, ex compañero de cabina, Valente El doctor Valente Molina, Molina. saludos, saludos. Saludos, Valente Molina. Tadeo Cundapí, muy bien, ya está aquí haciéndose presente, qué bueno que están. Sí, en aquellos, me imagino, bueno, Balzac, de eso voló, ¿no? Gibelinos. Gibelinos. Era la... Ya Gibelinos, ahorita me... los jacobinos y los gibelinos, Gibelinos. sí, gibelinos. Ya me atravesó la palabrita. Sí, es que se le van a uno a veces Sí. eran los gibelinos o O gibelinos o gibelinos, 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 ¿no? y los jacobinos. Y buenas noches, amigos, nos dice Valente, Bueno, el muy doctor buenas noches, Valente. sí. Gracias por estar aquí con nosotros, Valente. Fue mi compañero en cabina cuando hacíamos radio, Ah, sí, hacíamos radio, eh, pues también con contenido cultural claro. y todo eso. Y trabajamos pues Bueno, también la algunos radio es la otro radio. espacio rebelde. No, y sobrevive, ¿eh? Sí, sobrevive. Claro, claro, claro. Mm, No hay que dejarlo de lado a Sí, la radio porque sobrevive desde luego. Se están juntando. Y estaba por nacer el positivismo, ¿no? sí, sí, A sí, ver, sí, ¿cómo sí. está? En una línea de tiempo nos situamos en 1750, por Sí, ejemplo, siglo XVIII. 1950, No, siglo 700. 700, perdón, sí, 1750, siglo XVIII, digamos, está consolidando el siglo de las luces, el siglo de las ideas. Las ideas ya están empezando a permear precisamente en la sociedad francesa, europea, pero esta actitud, bueno, ¿Qué pasaba con el Renacimiento? no, el Renacimiento ya Ya. había pasado, pero posibilitó esta llegada precisamente de la razón ilustrada, vamos a Sí, decir sí. así. Y los ilustrados son los primeros que, como dice precisamente, como se dice en la introducción a la enciclopedia, pusieron en duda al mundo, ¿no? Es decir, fueron los primeros que cuestionaron realmente
las instituciones, la existencia de Dios, una serie Bueno, Baruch Spinoza fue perseguido, ¿no? Baruch, que fue, Anterior, sí, fue anterior, pero no muy lejos anterior, ¿no? no, no muy lejos, un siglo antes, pero Baruch tenía una visión, fue condenado porque se apartaba mucho de la visión dogmática judaica, doctrinaria del judaísmo. Entonces, por eso fue relegado y pues tuvo que dedicarse a pulir espejos, perdón, a pulir anteojos, cristales, ¿no? Claro. Entonces, pero, perdón, pero Baruch sí, de alguna manera es un antecedente de todo esto, porque apelan Yo mucho a creo la que sí, razón. por el racionalismo. Exactamente. Claro. El que inaugura ese racionalismo seguramente es Baruch y quizá Erasmo, ¿no? Sí, y Descartes. Pues Descartes, Descartes desde es el luego. padre del... Pero ahí también está Erasmo. Sí, son todos los que empiezan a pensar de una manera separada de la iglesia, pero o sea, digamos no completamente. Digamos, ya No vendrían separada de Dios. no separada de Dios, se empiezan a hacer las críticas a las instituciones, y el positivismo también tiene un nacimiento en ese momento, es decir, cuando también Bacon con el nuevo organón, Con ¿no? el Novum Él Organon. exactamente va a decir, vamos a jubilar a la escolástica, vamos a jubilar a Aristóteles y tenemos que empezar a hacer un método diferente, una nueva lógica, pues, alternativa a la de Aristóteles, que apele, Francis Bacon, que apele, vamos a decir así, casi casi a los experimentos, es decir, a lo empíricamente comprobable. Entonces es un rompimiento gigantesco con el pensamiento medieval y sí son las raíces del positivismo. Indudablemente el racionalismo avanza. Viene la enciclopedia. Cuéntenos de la enciclopedia, doctor. Como decía hace un momento, la enciclopedia es el cuestionar todo. Desgraciadamente, los hijos de la enciclopedia, los ilustrados, vamos a decir así, claro, tienen sus partes criticables, ¿no? Pero esta actitud crítica, ahí se inaugura la crítica. O sea, el concepto de crítica como la conocemos, este balance, este poner en duda, encontrar los claroscuros, ¿no? Esta actitud de este tipo se genera precisamente en este periodo de la Ilustración y va a permitir precisamente que incluso las instituciones puedan ser puestas en duda. Es decir, están empezando ya, ahí en las redes ya lo habíamos hablado un poco, ¿no? Se está construyendo el Estado moderno, se está poniendo en cuestión la monarquía, se están poniendo en cuestión, digamos, nace por primera vez un concepto que no existió en la Edad Media, la desigualdad. Entonces, los europeos empiezan a considerar que hay nociones que habían vivido como naturales y que no lo eran, ¿no? Como la desigualdad entre la monarquía y el pueblo. Entonces ellos empiezan... Eran naturales, porque así lo había querido Dios, además. Exactamente, sí. O sea, estaba basado en una ley natural. Sí. No se preguntaban el por qué yo campesino no tengo derechos. Y moriré campesino. Y moriré campesino y ese es mi lugar en la estructura, ¿no? Entonces... Había un tablero fijo. Había un tablero fijo en el cual las personas no se imaginaban siquiera, ¿no? Que podría haber un mundo diferente. Claro, vamos a saludar, creo que se está juntando más gente, lo cual me da mucho gusto. Está Malena Espinosa. Saludos, es mi mamá. Muy bien. Ellas nunca se pierde el programa. Qué bueno, Jorge Aarón Vallejo. Bueno, buen amigo Jorge Aarón. Vázquez, qué interesante. Mira. Está Tadeo Cundapí, dice saludos maestro y doctor, un saludo, gracias por otra clase más. No, pues aquí el ganón soy yo, Tadeo. El ganón soy yo porque aprendo mucho con estos señores. Todos aprendemos. Que llegan aquí. Saludos, maestro, y abrazo al doctor Raúl, dice Jorge Aarón Vallejo. Un gran abrazo. Qué gusto verlo nuevamente en su programa. Doña Berta Pinto Giannini es una señora siempre interesada en el conocimiento. Es una señora a la que admiro mucho y está aquí pendiente. Me dice, pendiente de su programa. Claro. Ciertamente, me ganó la palabra la señora. Siempre está pendiente del programa.
aquí aprendemos los que queremos aprender. Claro, Hay en gente el que no diálogo quiere siempre, aprender, ¿no? bueno, pues que no Pues no. aprenda. No Exacto, aprenda. ¿no? En el diálogo. Precisamente esta actitud abierta hacia el diálogo, abierta a este tipo de espacios, son los que se gestan en la ilustración. Es decir, eh, Los cafés. los cafés, es a donde yo iba, ¿no? Esta reunión espontánea de diálogo, de charla, no de imposición de ideas, sino más bien de así, ¿no? De intercambio. Es lo que se va a gestar en la ilustración y que obviamente se vuelven lugares de gran poder intelectual, pero también de lugares de acción, como lo dijo usted hace rato, ¿no? Lugares de conspiración, Claro. ¿no? Lugares en donde pues se están gestando las ideas, pero también las acciones para pues la visión actual que tenemos, ¿no? Es decir, claro, hay muchísimos lugares más, pero Nace también el concepto de Estado. nace el concepto de Estado, El exactamente. Estado con Sí, sí, sí. ciudadanos. Exacto. Es que para Es que nosotros no, parece muy normal, pero es muy normal. Para nosotros es muy normal que haya un Estado con ciudadanos y sí, gobierno. pero no, no, no. Pero no era. No, 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 lo decía Era Luis Estado ya, XIV, ¿no? ¿no? El Estado soy yo. Laissez-moi. Sí, Así decimos en Francia. sí, sí. En Francia así decimos, Así ¿no? decimos. Entonces, Laissez-moi. traducción, el Estado soy yo. Claro. No me estén preguntando porque las leyes, que por los ciudadanos, no, yo soy el Estado. Así que, pues, esa idea de la monarquía absoluta era lo que pervivía. Entonces, lo que uno a veces cree como muy natural, ahora nos va a tocar a nosotros, ¿no? Sí, Es decir, también vienen cambios. vienen cambios sustanciales para este siglo. Vamos ahorita en este momento en la ilustración, Diderot, D'Alembert, Ajá, los principales hacedores de esa enciclopedia de conocimiento que pretendía por lo menos ser verificado y verificado. claro, claro, sí, sí, sí. Y como lo decía en otra ocasión, nace por primera vez el concepto contemporáneo que tenemos de ateísmo. Sí, Es decir, claro. antes Hereje. era herejes, ¿no? Un ateo era una persona que no creía en el Dios católico o en el Dios cristiano, es decir, los que están fuera de Dios, porque Dios solo hay uno y es, ¿no? El de las iglesias cristianas. Entonces, todos los que no tuvieran a Dios como divinidad eran ateos. Entonces, no podríamos decir con la concepción moderna o actual que un judío, un hindú, cualquier otra persona no fuera creyente. No era, con sus propias ideas, ¿no? Pero ahí los ilustrados por primera vez empiezan A negar. a negar la existencia Eso de es Dios. Que eso es lo qué complejo. barbaridad. Fue Fue una revolución. una... Sonia Espinosa, Saludos, saludos, familia. Rumberto Valcruz, Malena Espinosa Eh, también, Gabriela Espinosa García. Se juntó la familia el día de hoy. Ah, qué bien, todos. Sí. Lo que pasa es que somos muchos los que lo admiramos, doctor. No, muchas gracias, ahí estamos. Entonces, estamos ya en 1850, surge el pensamiento revolucionario, viene a volar cabezas, ¿no? En la Sí, Revolución pues Francesa, ahí es donde hablábamos de los jacobinos, los de jacobinos. la época de lo que le llaman el terror, ¿no? Que es la llegada de los jacobinos al poder y de la mano de Robespierre, Sí, que fue que el que cortó pues todas fue las todas las cabezas. cabezas, que también lo Diario. terminaron. También exageró Sí, el invento del doctor Guillot. sí, el famoso, ¿cómo le llamaban? El incorruptible. Ajá. Porque ciertamente era incorruptible, tenía una vida ascética. O sea, para ser un jacobino, para ser una persona vinculada a la no creencia de Dios, a pesar de todo eso, Robespierre tiene una vida ascética. Comía muy poco, no se desmandaba, no hacía. Tenía una vida completamente monástica, por así decirlo, ¿no? Pero también era una persona que tomaba decisiones muy fuertes, ¿no? Es decir, no había medias tintas, como se dice ahora, ¿no? Con él. Era un extremo. Era un extremo, sí. Sí, por eso cuando dice uno jacobino, sí soy jacobino, soy El el extremista. extremo, ¿no? Rebelde,
que yo no, o sea, me tomo las cosas con seriedad, pero Por eso lo dice Machado con cierta exactamente, prudencia. sí. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina. Sí, No soy. no, no se confundan, No, ¿no? no se confundan, por favor, ¿no? Toma sus precauciones. Claro, Dice, porque hay era en mis venas gotas de sangre jacobina. Jacobina, claro, Pero sí. mi verso brota de manantial sereno, o Sí, sea que no es. sí, como, Cuidado, ¿verdad? sí, este aristotélico justo medio, ¿no? Sí, Ni sí. tan tan, pero Ni muy, tampoco muy, ni muy muy, ni ni tan muy, tan. muy, ni tan, tan. Exactamente. Erwin Ríos, saludos, estimado Raúl Vázquez Un Espinosa y saludo al al maestro doctor. Enrique. Gracias. Juan Antonio Vargas Reyes, capitán, qué gusto verlo por aquí. Gabriela Espinosa dice saludos, doctor Raúl, y un corazoncito. Saludos. Muy bien. A Gabriela, Gaby. El capitán Juan Antonio Vargas Reyes, una persona, o sea, es formado en las férreas disciplinas Claro. de castrenses, ¿no? Y de una formalidad extrema, Claro, pero claro. es que según la formación que Sí, es tenga la cada quien, formación, ¿no? sí. Mi admiración para el capitán Vargas, desde luego. Y ahora ya estamos ahí. Luego viene la Revolución Francesa, ruedan cabezas, la Sí. de María Antonieta rueda también. Todas, casi todos los aristócratas pasaron Sí, por la guillotina. pero un soldado ínfimo llega a Ya. ser general Sí. y cuando creen que había triunfado, bueno, fue una revolución Sí, burguesa, pero que sí, había triunfado ya una tercera clase claro. social naciente, que era la burguesía, Pues pues no. no. Pues siempre no. Fíjese que siempre dijo mi mamá que siempre Siempre no. no. Y llega Napoleón y se corona Emperador. emperador. Cuéntenos eso, ¿cómo Sí. sabe? Bueno, pues Carlos Fuentes lo maneja muy bien. Lo lleva a la narrativa, pero nos dice que en las novelas occidentales hay dos tendencias, la del Quijote y la de Napoleón. Es decir, de estos personajes muy grises, muy oscuros, casi mediocres, que de pronto Sí, se vuelven ¿no? visibles. Visibles a un extremo tan grande como el que tiene Napoleón, ¿no? Que es, pues, o sea, es amado y odiado a la vez, ¿no? Es un personaje que muchos lo consideran un libertador, un mesías, por llamarlo de una manera, y otros lo consideran totalmente un tirano, ¿no? Creo que ahí es colocarse desde la perspectiva, un poco así como einsteinianamente. Y el tiempo donde estuvo, Sí, exactamente. que era Tenía que tomar el decisiones muy inicio del siglo complejas. XIX. Exactamente. El mundo, precisamente, el mundo moderno se está Está en construyendo, se embrión está haciendo un todavía. embrión y cada país está cobrando conciencia de sí mismo. Es decir, nosotros podemos pensar Inglaterra, Alemania, Francia, en ese momento no existían como tal, ni sus fronteras mismas, ¿no? Cada país, Alemania menos. no, Alemania no, no. Entonces, cada país en realidad era, Europa era una mezcolanza de nacionalidades, vamos a decir así, y cada país de una manera, decía, vamos a decir así, exigía, este territorio es mío porque pues tiene mi cultura. Aunque hablen alemán, son más franceses que alemanes, ¿no? Por lo que pasa, por ejemplo, con el famoso Königsberg, que en ese momento pertenecía a lo que era, podríamos decir, es Alemania y ahora es Rusia. Y ahí nació Kant. Es decir, Königsberg en la actualidad está en Rusia. Entonces, para conocer la patria de Kant, tienen que ir a Válgame Rusia. Dios. Entonces, todos estos Bueno, movimientos. pasa como con Fray Bartolomé, digo, Fray Matías de Con Matón, Córdoba, Matías de que nace Córdoba. guatemalteco y muere chiapaneco, ¿no? Muere mexicano. Sí, muere mexicano, ¿no? Pero porque las divisiones no eran las mismas que en la actualidad, ¿no? No existían esas divisiones. Y entonces se está reconfigurando todo y obviamente gente como Napoleón asume esta como tentativa de dar orden, de poner orden, ya que Francia se ha colocado como el país, como llaman ellos, avant-garde, ¿no? De la De la vanguardia. vanguardia, claro. Entonces, ellos estaban en esa posición de querer
pacificar, ¿no? Es decir, vamos a poner orden y vamos nosotros a llevar esta famosa paz cosmopolita que el mundo necesita, ¿no? Por eso hasta México quisieron, bueno, los descendientes de Napoleón hasta aquí quisieron venir a Sí, meterse, ¿no? claro, claro. Le fue Entonces, un poco mal en Puebla, me ¿no? fue un poco más, tantito como dice. Manu Torres, un saludo para ambos. Un Gracias por saludo, su Manuel. programa. Manu Torres, Manuel Torres. Gracias, gracias por estar con nosotros. Sí, les fue un poquito mal, pero ya la historia puso en la basura al tal Pepe Botella. Sí, Qué cada feo, quien. ¿verdad? Cada quien es llevado por Sí, sí, distintos rumbos. pues sí, como dice usted, ¿no? La historia pone a cada quien en su lugar. La historia, de alguna manera, no quiero hablar de leyes porque eso sería muy positivista, ¿no? Sí, Pero, claro, y pero muy determinista además. determinista. Pero la historia tiene sus propias rutas, sus propios caminos. Y sí, este, pues con el tiempo, cada decisión, cada propuesta, cada proyecto va colocándose en su justa dimensión, ¿no? Le pasó al propio Napoleón, ¿no? De ser el gran emperador a terminar aislado en una isla perdido y ahora ya se sabe, pues envenenado, ¿no? Sí, claro, se sabe. Sí, por los restos de arsénico que Que encontraron en su encontraron cabello. en su cabello y no Sí, recuerdo dónde más, pero encontraron restos de arsénico. Y así como murió bueno, el gran, porque todos después de Alejandro Magno, todos se ponían hace grandes, ¿no? grandes, sí. Todos eran magnos y todos Todos eran eran grandes, magnos, ¿no? eran grandes, sí, porque Carlo Magno. Bueno, es por la tradición, ¿no? O sea, Alejandro Alejandro inaugura esa inaugura esa tradición. tradición de colocarse a casi alturas míticas, bueno, no míticas, alturas divinas, pues, ¿no? Y de hecho sí, porque el propio Carlomagno asumía que su familia provenía de Hércules, o sea, eran ellos del linaje de Hércules, entonces eran Y en semidioses. París hubo un Dagoberto que aseguraba que era del linaje de Cristo. Sí, Nada menos, ¿no? ¿Cómo nada está eso? menos. A ver, Sí. ahí creo que se Pues es pasó ese, que ¿no? tal vez de sus hermanos, van a decir, de los no Que, o sé sea, cuántos hermanos. no Sí, había es que ADN, pero sí, en el ya, momento en que se consolida la Iglesia Católica, van a salir muchísimas corrientes de la misma Iglesia, ¿no? Y sobre todo en la Iglesia no española, porque la española se volvió contrarreformista, pues se volvió dura. Aquí, ahí, en España y México sí se aplicó la la contrarreforma, la Inquisición. Inquisición de una manera muy fuerte, pero en otras partes, en otras regiones del mundo, se permitieron ciertas, vamos a llamarle herejías. O sea, la traducción de herejía es muy sencilla. Filosofía que se desvía de la filosofía dogmática, es decir, una visión filosófica diferente a la que la iglesia tiene como dogma, ¿no? Entonces, sí hubo una serie de visiones, Estaba yo leyendo de ese rey Dagoberto de Francia, ¿no? ¿sí? Se decía descendiente en línea directa de De Cristo. Jesucristo. El problema de Francia en específico es que por eso Napoleón, en 1600 a 1700 hubo dos polos. Inglaterra, que empieza a consolidarse como un estado liberal, y por tanto empiezan a Y con una conocerse, fuerza marítima extraordinaria. exacto, empiezan a conocerse conceptos como ciudadanía, se empiezan a colocar, sus filósofos empiezan a hablar ya de ciudadanos, de Hobbes, representación. Hobbes ya de un contrato social, bueno, contratos ese es que Rousseau, ¿no? sí, pero él es el primer contractualista, Hobbes, es decir, Hobbes. vamos a hacer un contrato para permitirle al Estado que regule nuestra vida. Ah, Es cierto. decir, ¿no? Un Vamos a un acuerdo. acuerdo para Sí, que le demos la soberanía de la violencia para que quien se quiera salir del del Huacal. huacal venga al Estado y lo calme, ¿no? Pero ya empiezan a hablar de leyes, ya empiezan a hablar de un cuerpo social. Porque nos parece increíble, pero antes había, en el esclavismo,
Pues yo no sé qué vida tan dura No había debe. derechos. No había derechos, No. no había nada. Y bueno, se justifica. Y después no vamos a dar brincos, palos de ciego, pero estamos ahorita en la construcción del Estado Del moderno, Estado que está moderno. principalmente a cargo de los vanguardistas, Claro. que son sobre todo Thomas Hobbes. Sí, 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 sí. Son los que empiezan a pensar esto y que empiezan a pensar la idea de Estado, ¿no? Claro. Claro, Hobbes todavía tiene, o no puede romper completamente con la idea de un soberano, ¿no? Pero él ya habla de un Estado fuerte. Sí, claro. Y eso va a posibilitar la llegada del liberalismo, que ya va a venir de la mano de John Locke, ¿no? Bueno, sí. Y ya vamos a hablar de representantes, de ciudadanos, de derechos, de un Estado precisamente ya liberal y moderno. Pero Francia siempre fue la contrapartida. Es decir, Francia representaba siempre el Estado, bueno, la monarquía absoluta. Y representaba la monarquía absoluta y un gobierno vinculado al catolicismo. Y los ingleses, un gobierno en pugna constante contra el catolicismo. Bueno, Entonces, fue una constante contra el catolicismo, sobre todo desde Enrique VIII, ¿no? sí, 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 exactamente. Y llegaron que a Hobbes le toca la famosa guerra civil, y son los primeros, que incluso son los primeros que van a derrocar a un rey, van a colocar a otro rey, obviamente, pero Jorge, ¿no? sí, Jorge, Sí. ¿por qué lo van a? Porque era católico. Entonces, al derrocarlo, pues van a mostrar una tendencia ya. ¿Y qué Vamos a ver. dijo? Pues París bien vale una misa. Se me voló. Es el colmo del cinismo, ¿verdad? Sí, Porque me cambio de religión, o sea, si voy a apropiar de sí, Francia, pues voy a me cambio de Enrique, se llama. Miren, sí. qué mal, Ah, qué qué mal mala onda, tocayo. qué mal tocayo ese, qué mal tocayo que con tal de apropiarse de Francia, dice, bueno, Vale si una tengo que ir a misa. misa, pues París bien vale una misa, ¿no? Bueno, así todos, ¿no? Bach, que era luterano, Sí, sí, sí. también hizo Misas misas católicas, católicas claro. cuando hubo, ¿no? Beethoven le cantó también a la famosa heroica, pues, ¿no? De Beethoven. Sí, no, yo creo que, bueno, si el arte no conoce fronteras, la política mucho No, menos, la ¿no? política mucho menos, exactamente, ¿no? No hay se desdibujan muchas veces las fronteras. Es que también son fronteras muy ¿Cuál? artificiales. Perdón. Son fronteras muy Ah, sí, son artificiales. fronteras muy artificiales, ¿no? Tampoco, la política no puede ser tan dogmática No, también, ¿no? tampoco, Es claro. muy complejo. A ver, está Trinidad Reséndez Díaz. Don Trinidad, ¿cómo está usted, contador? Buenas noches, don Enrique. Saludos para usted y su invitado desde Puerto Progreso, Ah, Yucatán. Oh, qué no, qué bien. bueno, qué bueno. Está Ismael Pérez Luna también. Muchas gracias por estar con Saludos. nosotros aquí, oyendo nuestras disquisiciones Política político-religiosas, ¿verdad? religiosa. Sí, claro. Se construye entonces el Estado. Es lo que hasta la fecha, y que la fecha ya es muy posterior, ya estamos, pasa todo el siglo XIX y todo el siglo XX. El Claro. Estado tiene 200 años, Sí, sí, 200, es relativamente joven, ¿no? muy Porque joven. hasta la Primera Guerra Mundial se trazan los últimos límites de Europa, ya se van a trazar los límites de Europa, la caída del Imperio Austrohúngaro, se consolida, ahora sí podemos hablar de Alemania, Bismarck, ¿no? ¿no? Claro. Bismarck es uno de ellos. Alemania ya por primera vez, ahora sí, deja su monarquía, porque también tenían monarquías, sobre todo monarquías Wilhelm, rurales, digamos, Guillermo. Guillermo, exactamente. Todos ellos van a ir paulatinamente perdiendo presencia. Ahora sí podemos hablar de una clase burguesa que se empieza a que consolidar. fue, que fue, pues habrá que admitirlo, originada en Francia, Claro, claro, claro. en la Revolución Sí, Francesa, sí, sí, la revolución burguesa, la ¿no? Revolución Como Burguesa, claro. el propio Marx la asume, ¿no? Es Sí. decir, las revoluciones burguesas son las que o liberales también,
como en Inglaterra, van a posibilitar precisamente todos estos grandes movimientos que a la larga van a producir el estado actual, ¿no? Lo que conocemos, las demarcaciones, las estructuras que tenemos en la actualidad también, pues van a nacer estos Y ya, movimientos. pero ya la primera revolución industrial, ya hay un estado protector Ya hay un estado del protector. cual, al cual apela Marx. Sí, 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 sí. Marx Él ya está viendo ya está viendo nuevas estructuras. nuevas estructuras que no son las anteriores, que ya tienen y que va a permitir la otra clase social, que ya es el famoso proletariado, Proletariado, ¿no? Es claro. decir, la modernidad, la construcción del Estado también va a provocar estas otras clases que van a entrar en pugna también, ¿no? Y que van a configurar el rostro actual La también. lucha de clases le La llamó. famosa lucha de clases. Que una señora dijo, oye, que ya viene todo se le cuatrapeó todo. Esto fue cierto, ahí en el norte, dijo, que ya viene el comunismo y hasta van a dar clases de lucha. No, le dije, señora, no, Muy bueno. no van a dar clases de lucha, es la lucha de clases. Entonces eso, dice. Pero Digo, lo no, mismo. es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Me estoy preparando, estoy ejercitándome para hablar. Olk Rodríguez también, gracias por estar aquí con nosotros. Y entonces, en esa pugna, en ese enfrentamiento de la clase obrera con la clase empresarial, la clase industrial, Vamos a ver, sí, sí, ya se empieza a hablar de la industria. Ya estamos sobre todo en Inglaterra. en Inglaterra, porque Inglaterra Antes tenía fue carbón. sí, exactamente. Y ahora, siempre se me olvida el dato, no lo debo hacer, pero el desarrollo científico también va de la mano con el desarrollo industrial. Es decir, las leyes de Newton favorecieron también el motor, este uso de la Motor de máquina de vapor, vapor, claro. la posibilidad de crear motores, incluso la posibilidad de que los puentes ya no se cayeran, como normalmente se caían. O sea, es decir, ahorita no tengo el dato así correcto de cómo se aplicaron las leyes de Newton a la, Pues a la ingeniería como tal. le diré nada más una cosa que es fundamental. Él descubrió las derivadas. Entonces, con la derivada se resuelven todos sus Sí, problemas. exactamente. Entonces, está la ciencia inglesa, ¿no? Está la tecnología, se está gestando todo este movimiento que va a permitir ahora sí hablar de el imperio inglés, ¿no? El que va a empezar a configurar también el rostro colonial, porque obviamente España se le puede llamar un imperio colonial, pero premoderno, vamos a decir así. Y se mantuvo Se premoderno mantuvo. hasta entrado el siglo Sí, XX. ciertamente sí. España tuvo un impresionante desarrollo moderno, pero en las ideas. O sea, España tuvo eh, impresionantes pensadores, impresionantes escritores, pero De los dos bandos, sí, o doctor, sea, porque nos encontramos a un Unamuno que, ajá, sí, o sea, hasta el siglo XX, pues, ¿no? sí, Pero en esta otra parte que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, cómo no, científico, está Severo ¿no? Ochoa, Bueno, Cajal, Ramón y Cajal, Ramón y que fue el que Cajal, descubrió la sinapsis, ¿no? sí, Sin embargo, esta apertura comercial, esta permitirse, vamos a decir así, el desarrollo industrial a grandes, digamos, masivo, y además es la apertura comercial como tal, España no la tenía, era más resguardada. Inglaterra también era así. O sea, Hannah Arendt nos dice en su libro Historia del Totalitarismo, Inglaterra siempre tuvo, Europa siempre tuvo fobia a la política exterior y al comercio exterior. Siempre era comercio interior, consumir. Cuando Inglaterra empieza a ver, bueno, ahí está África, China, allá está América, cuando España cae,
ellos empiezan a China y invertir. la ¿sí? India se nada menos. Completamente, o sea, es decir, se vuelcan hacia Un China, se subcontinente vuelven completo. a la India, ¿no? Sí. En África, nuestros países, o sea, se vuelven liberales por eso. O sea, es decir, cuando Benito Juárez ya puede tomar el poder y se vuelve liberal, solo pasaron, digamos, quitaron a los españoles, pero pusieron a los ingleses como inversores, vamos a decir así. Entonces, Inglaterra se consolida como una potencia, ahora sí, colonial, moderna, Económica. económica, militar. Bueno, Ujú. vamos a decir, es el Estados Unidos del De, siglo de- XIX. de ahí nace Estados De Unidos. ahí nace, ¿no? Entonces, esta actitud que ahora que estamos viendo, ¿no? Pues es la actitud que tenía Inglaterra, o sea, es En el siglo XIX, en el siglo claro, XIX. claro, claro. El colocar leyes en otros países, en De otras regiones que ellos imponían. imponer el idioma. Imponer el idioma, imponer una gestión política, administrativa, como lo hizo en África, en la India, en China, como lo hizo también en parte Gobernar a de Hong Kong, Hong gobernar. Kong, sí, o sea, es someterlos, imponer ni siquiera su cultura, No, no, sus sus intereses. intereses y crear otra, o sea, es decir, es que a veces el colonialismo, vamos a llamarle inglés, piensa uno es que nos impusieron una lengua, impusieron su cultura, no, o sea, creaban otra forma de vida. Es decir, al imponerte leyes que no se imponían a sí mismos, a un No, protectorado, siempre hubo un apartheid, ¿no? ¿sí? Siempre Un estaba protectorado separado. separado. Entonces, sí se creó otra Qué cultura, interesante la está cultura del esto. colonial, del colonizado, pues, ¿no? Que no es la misma que se tuvo con la llegada de España. No los estoy tampoco defendiendo. Cada, cada, cada experiencia de este tipo tuvo sus propias características. Pero Inglaterra fue así, es decir, configuró formas de pensamiento, de vida completamente diferentes a las que estaban antes de que llegaran ya como colonizadores, ¿no? Claro, dice, está Pepe Natarén, Hola, hola, maestro. hola. Dice, las derivadas no resuelven todo, no resuelven el problema del imperialismo yanqui. Bueno, claro, Bueno, claro que no. Pero los puentes sí lo los resolvieron. puentes, sí. Los puentes sí lo resolvieron. Bueno, no, ahí sí entra el pensamiento ilustrado. Valdría la Claro. pena recuperar algunas La ideas. Parra Méndez Seín, saludos desde San Cristóbal. Saludos, Bueno, pues saludos. saludos. Ahí han de estar con un frío más Tremendo. tremendo que acá. Sí, en efecto. Entonces, la historia es la gran maestra, ¿no? Claro, Que nos explica el presente. claro, Si sí, sí, nosotros sí. nos asustamos de las actitudes totalitarias, dictatoriales de la actualidad, pues es porque nos asustamos porque no hemos visto cuál fue el desarrollo Claro, de Inglaterra en la India, en Hong Kong, cómo sometió con la guerra del té, sí, cómo exactamente. todo eso. Entonces, Sí, y aparte siempre con un racismo tremendo. que Sí, tuvo sí, que ser sí. vencido por Mandela, ¿no? Que tuvo que ser, sí, por Mandela como cabeza visible y el pueblo Sí, africano, claro. ¿no? En su totalidad. Pero cierto, o sea, ahora que se habla tanto por ejemplo, de descolonización y de decolonización, Fanon lo dijo muy claro, es decir, el colonialismo creó incluso enfermedades, o bueno, entendidas como enfermedades, pero condiciones de vida interna, psíquicamente hablando, que no existían antes del El estrés no colonialismo. existía. El estrés, bueno, el estrés en todas sus facetas no Sí, no existía, ¿no? existía. No, y eso lo dice muy bien este Byul-Chul Han, el coreano, filósofo coreano. Se borró toda la experiencia del mundo contemplativo, Ah, de no, esta libertad claro. de disfrutar, ¿no? El El ocio, ocio, que era el privilegio. Bueno, en griego creo que escola quiere decir escuela, sí, ocio, ¿no? sí, el tiempo restante que te queda para poder Para poder pensar, para poder pensar, ser tú. exactamente, sí, 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 sí. Escola debe la escuela. Sí, Escuela, los que iban a la escuela es porque tenían ocio, porque sí, tenían tenían tiempo. tiempo para pensar, precisamente, tenían tiempo para ir a la escuela, ¿no? Claro. Pero no, ya no se puede, ya no puedes tener tiempo para ir a la escuela, ¿no?
la producción moderna es demanda-producción. No, no, Sí. pero ese es heredado de Inglaterra, o sea, es del colonialismo moderno inglés, que sí, o sea, es decir, eh, hay una idea de que los pueblos están obligados a producir, pues, y si no, son lugares en los cuales yo puedo llegar y Y se cambia la psique se cambia la humana. psique humana completamente. Vamos a un anuncio de gasolinera La Fuente, por favor, doctor. Por favor, Sharon, aquí está la gasolinera La Fuente donde usted puede cargar su tanque y siempre serán los litros completos ahí en La Fuente. Gasolinera La Fuente. Está en La Fuente, usted la conoce muy bien. Es el lugar referencial más conocido de Tuxtla Gutiérrez. Gasolinera La Fuente. Está con nosotros Carmen Morales Meléndez. Rafael Coutinho, saludos desde Coita. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Todo mundo que se junta. Bueno, y creo que dimos un paso muy largo, Claro, una zancada dimos de la revolución industrial, porque ahí sí se enfrentaron condiciones, los restos infrahumanos sí, del esclavismo, ¿no? Del claro, feudalismo. sí, 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 sí. Entonces contra eso se fue Marx. Sí, contra eso se fue Marx. Tal vez a Marx a veces digamos, Un anatema, lo vuelven un anatematizan. anatema, lo Sí, anatematizan, porque lo relacionan mucho con todo el comunismo del siglo XX, ¿no? Y de repente se vuelve como el chivo expiatorio, ¿no? Es decir, marxista y ya. Pero nos ayuda muy bien a leer muchos de los escenarios entendemos, actuales. pero no sabemos cómo, no podríamos explicarnos una postura de avanzada Claro. sin Sí, Marx sin Marx en aquel completamente. tiempo. Sí, 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 sí. Sí, completamente. Es Porque decir, lo que es un análisis económico extraordinario, el sí. capital es un análisis extraordinario que, claro, lo colocamos ahora en la realidad Ah, actual claro, y ya sí, no no. es, ya no Pero lo cabe. mismo pasa con los clásicos del liberalismo. Es Igual, decir, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que no sea ficción pura, sí, ¿no? exactamente. Sí, Con sí, los sí. análisis, vamos, Johnny Smith, Claro, digo, Adam claro. Smith, Adam perdón. Smith, sí. Adam Smith Supone. también ya no es el simple toma y daca Claro, del sí, sí, sí. librecambismo, ¿no? Exactamente. No es el simple dejar pasar, dejar hacer y ya no, No, no se ¿no? puede. Entonces, pero sí nos ayudan a entender parte de la realidad actual. Es decir, Claro, Marx nos permite ciertos criterios para entender cómo se desplegó todo, pues. Si sí, no, desde luego. Doctora Nora Elizabeth Pérez Aragón, qué gusto verla. Siempre, siempre, saluda siempre a la maestra Nora, hermosa. la doctora Nora. La doctora Nora, siempre hermosa. Gracias. Y dice, saludos, es un placer escucharlos. Qué bueno. Un día venga usted a hacer un programa conmigo, Nora. Por favor, venga a hacer un programa conmigo aquí al Tox. Estamos en el restaurante Tox. Tox, estrenando escenario. Escenario. Pero está muy bien de Conspirando. conspirando como se hizo en la Revolución Francesa, Francesa. ¿no? Es cierto. Bueno, y ya que dimos ese salto, pues entonces no podemos nosotros descalificar a Marx. No, 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 no. Hay que leerlo y Claro, hacer lo que decía él, criticarlo. O sea, sí, claro. él le llamó tantas veces hacer crítica de la crítica, porque él decía hacer crítica de la crítica, ¿no? Es decir, lo que ya fue criticado, ahora someterlo a una Desde evaluación, ¿no? luego. Constante, ¿no? Leerlo sin prejuicios, leerlo como es y leerlo pues, ¿Y críticamente, ¿no? dónde aparece Kant? Kant, si bien es un pensador que tiene aspectos políticos, ¿no? Son más tradicionales, él está más vinculado a la construcción del Estado, a la idea de una, En el siglo XIX en el también. siglo, y es, sí, entre siglos, Entre 18 siglos, 19, ¿no? 18 XIX. Pero Kant tiene la idea de que la idea clásica, casi aristotélica, de que un Estado debe estar regido por leyes. Entonces, el mejor Estado es el que tiene las mejores leyes.
¿no? Y cumplir esas leyes Exactamente. a rajatabla. A ¿no? rajatabla como un imperativo categórico, es decir, eh, claro, se presentan muchos asegúnes, vamos a Ajá. decir así, ¿no? Ahí entran los asegúnes. Tienen los asegúnes, ¿no? Siempre ponían el ejemplo de que si tú sigues siempre decir la verdad y estás ocultando a un judío en la Segunda Guerra Mundial y te preguntan, ¿ocultas a alguien? Tu imperativo categórico, Claro. ¿no? O qué salvas de un incendio. Claro que ¿no? salvas de un incendio. Entonces, sin embargo, está más vinculado también a que las leyes se deben cumplir, ¿no? Y ya en el terreno del conocimiento, Kant se le considera el primer pensador moderno, ahora sí. Claro, Descartes es teóricamente el primer pensador moderno, pero porque Kant propició el avance científico de una manera impresionante. O sea, estaba siempre este pleito entre empiristas, es decir, todo debe ser pasado mediado por los sentidos y además ahora comprobado mediante experimentos, ¿no? Y los racionalistas que decían, no, hay Los podemos cuestiones, abstraer. los podemos abstraer y hay conocimientos a priori. O Claro. sea, antes de pasarlo por la experiencia, hay conocimientos. Entonces están en este pleito y llega Kant y dice, a ver, creo que ustedes tienen razón y ustedes tienen razón. También, Sí. sí. Y Los dos entonces los tienen dos razón. tienen razón. Y entonces, con palabras muy sencillas, ¿qué hizo? Lo que ahora conocemos, ¿no? Es decir, podemos hacer a priori una descripción matemática, un modelo matemático del mundo y determinar que sí existe cierto planeta en tal lugar, porque todas la descripción, el modelo matemático así lo dice. No lo puedo comprobar, pero ahí está descrito matemáticamente. Y así se hizo respecto a la gravedad de la Luna, Y por así ejemplo. se hizo, ¿no? Y así se hizo gran parte del desarrollo científico. Sí, Primero era probarlo teóricamente y ya después, cuando se tengan los instrumentos para poderlo hacer, ahora sí, como se hizo empíricamente, con la relatividad. con la relatividad de Einstein, o por ejemplo, el mejor ejemplo es el famoso bosón de Higgs, El bosón de Higgs, ¿no? que lo comprobaron apenas en el 2000. Sí, recién no tiene mucho que No me acuerdo, no sé no si me acuerdo 2009, exactamente, 10, pero... 2010. Fue el 12 de diciembre, fue el Día de la Virgen de Guadalupe. Ah, 12 de diciembre de 2010. pero Higgs, el físico que lo ¿Estuvo había allí? teorizado, estuvo ahí, pero lo había teorizado matemáticamente. Sí. Entonces, lo que dijo Kant es eso. O sea, es decir, el desarrollo epistemológico, ¿no? De la ciencia, gracias a Kant, porque dijo, oigan, déjese de pelear, ambos tienen razón, solamente que no han logrado Embonar. dialogar, embonar, ¿no? Porque si logramos embonar, vamos a ver que sí podemos hacer un uso completamente a priori o sea, una explicación a priori del mundo, pero ojo, por medio de las matemáticas, no nada más con la pura... En la crítica de la razón pura. Exacto, entonces, y por eso se le considera el primer moderno, porque sí le da bueno, no el primer moderno, sino ya un pensador a cabalidad moderno, porque le da el toque final, ¿no? Pues al pensamiento científico positivo, ¿no? Es decir, ahora sí contábamos con una nueva lógica, como quería Francis Bacon, ¿no? Una lógica que podía adaptarse precisamente a la realidad, ¿no? Pero la gran base que pone Descartes, Ah, no, claro, la gran base que pone sobre todo en el geometrismo. sí, o sea, permite, claro, es un racionalismo muy, o sea, extremo, pues, ¿no? Extremo, sí. Que todo podía, Es que deja con la boca abierta, sí, ¿no? claro, yo me atrevo a pensar, o sea, no se atrevió porque pues había la censura, no podía ponerse tan radical como se pusieron los otros. Además era francés, recordemos lo que dije hace un momento, o sea, una Francia católica, Sí, 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 sí. monárquica, Sí, sí, absoluta. muy Sí, conservadora, ¿no? no nació en Inglaterra, pues, ¿no? Sin embargo, todos estaban en un constante intercambio de ideas, ¿no? Pero sí sientan las bases para que las matemáticas en general, pues ahora sí entren con todas las de la ley, ¿no? Es decir, para que las explicaciones no especulativas, o sea, la filosofía,
ahora sí puedan ser tomadas en cuenta, porque durante toda la Edad Media, vamos a decir así, la- lo que podría conocerse como química, lo que podría conocerse como física, todas estas eran llamadas técnicas. No tenían el estatus de Más ciencias, elevado, más ¿no? elevado de ciencia, ¿no? La que tenía el estatus era la teología, ¿no? Entonces, necesitaban una base que les permitiera ahora sí tener un sostén lógico, racional Y una comprobación y y un una comprobación método, exactamente que no lo tenían como lo llegaron a tener, pues de la mano de Descartes, el ¿no? discurso Descartes, del método, con el ¿no? discurso del método, con sus meditaciones, todos los desarrollos matemáticos que también él desarrolló, ¿no? Entonces, se crea discurso, se crea lenguaje, pues que eso es importante y es un lenguaje por primera vez matemático. Y es realmente sorprendente cuando uno descubre a Descartes, uno dice, ¿cómo es posible ese nivel de abstracción? Claro, Y luego remata con Kant, ¿verdad? sí, Bueno, exactamente. ¿en qué mundos vivían ellos? Sí, sí, ¿Qué, sí. qué Tenían mucho habría? ocio. Tenían mucho ocio, qué tal que no los dejan, ya ponte a trabajar, que le dijera a su mujer, Ah, porque su sí. mujer, Kant, Una vez me dijeron eso. la mujer llegaba y le decía, ya come, oye, estaba pensando en la razón pura y luego iban a decirle, se te va a enfriar la comida, ¿cómo es posible, hombre? Pero no se casó, pero tuvo Sí, sí, bueno, una dama de joven, compañía. sí, joven, señora y ya mujer mayor, digamos, lo sirvió toda su vida, lo acompañó toda su vida, ¿no? Ella era la señora que le decía, oiga, ya, ponte a Sí, comer, se va a enfriar la comida y esté pensando precisamente en la coincidencia del empirismo sí, con con el el racionalismo, ¿no? racionalismo y todo eso, el apriorismo con el Claro. aposteriorismo y luego que coma, se te va a enfriar aquí la sopa, Sí, ¿no? ¿Cómo es posible, hombre? claro, no, no, no. Lo bajaban de la nube. Lo bajaban de la nube, lo bajaban de la razón pura, ¿no? No, Kant es un pensador en ese sentido, pues necesario para comprender cómo se va a desarrollar la ciencia en ese sentido, porque ciertamente, es decir, se está construyendo un método, se está gestando un nuevo mm, paradigma de conocimiento y de construcción del conocimiento. Es decir, la ciencia empieza A existir a en serio, existir en serio, sí, en serio. exacto, en serio, sí, exactamente. Ahora, lo Sí, dijo muy claro. bien, ¿no? La ciencia ahora sí va a existir en serio, con un propio método, con su propio discurso, Sí, como lo dijo Descartes, ¿no? O Descartes, sea, sí. su propio discurso. Porque la filosofía, la teología ya tenían su método, su discurso y pues no necesitaban justificarse. Pero la ciencia que están haciendo, Se nos sí. terminó el tiempo, Ah, doctor. Qué rápido, ¿no? Se nos va sí, muy ya, nos rápido queda ya. muy. Ya. Pues solamente, Adriana Cabrera Espinosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Este, gracias. El programa se queda, es lo bueno que Ah, luego va, claro, no, va no, creciendo va creciendo, exacto. en reproducciones. Y ahí está, por ejemplo, Pepe Natarén, llegó casi a 4,000, ¿no? Ah, Pero qué estamos bueno, no, bien. no, no, bien. Muy bien. Y yo creo que vamos a ir recuperando porque Claro, pues estas vacaciones nos dejaron fuera. sí, Gracias al doctor Raúl Vázquez Espinosa, uno de los más brillantes filósofos que conozco yo aquí. He conocido a pretensos, ¿verdad? sí, claro, no, Pero, no, no. pero, pero no, uno de los filósofos Pretenso. más sólidos, más robustos que podemos tener en México, no digo en Chiapas, digo en México, de los filósofos más robustos, y me da un gran orgullo que acepte venir, No, doctor, gracias a usted, no, 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 cuando, no. cuando usted debía quedarse con este programa, ya no Ya hacerlo me de lo veo. broma, ya se lo había dicho. Ahí Ya, veremos poco a ya- poco. Ahorita ya son los ustedes jóvenes los que deben tomar la estafeta, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias y nos veremos una próxima Claro vez, que sí, 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 pronto, sí, desde sí. luego. Y gracias a usted en primer lugar que nos estuvo siguiendo, que nos estuvo comentando.
Y gracias a Sharon Ortiz, que es Sí, la muchas productora gracias, Sharon. de este programa que siempre, gracias a ella, sale impecable. Soy Enrique García Cuellar. Muy buenas noches. Estamos en el restaurante Tox. Tox de Plaza Las Américas, un ambiente verdaderamente agradable, con gente Claro, con sí. calor humano, Con ¿no? calor humano, sí, cierto. Claro. Conspirando. Todos conspirando. Gracias. Muy buenas noches.